Sean todos bienvenidos a su programa Sembradores de Esperanzas. Agradecemos la oportunidad que el Señor nos brinda de estar una vez más con otra nueva emisión de este interesante programa. Y creemos que Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios que siempre tiene una promesa de bendición y de salvación para cada uno de nosotros. Y realmente hoy es un día precioso que el Señor ha hecho para compartir una palabra de esperanza, una palabra de vida y una palabra de restauración. Soy el pastor Misael de los Santos y conmigo en el día de hoy estará está como siempre nuestro hermano pastor Freddy Pérez. Buenos días, Freddy, ¿cómo estás? Bendiciones, Misael, estamos bien, agradecidos de Dios que nos da esta oportunidad, como cada semana, de poder compartir con esos hermanos, amigos que esperan de nosotros una palabra de bendición. Así es, y este día realmente es un día que el Señor ha hecho y tenemos que tener un corazón dispuesto para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Hoy nosotros vamos a continuar hablando acerca del tema del encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana y hemos titulado este programa La diferencia entre dos aguas, referente al agua que la mujer quería ofrecerle a Jesús y el agua que realmente Jesús les ofreció a esta mujer samaritana, en donde pudimos ver que la Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria porque este encuentro que estaba ahí era trascendental y también iba a generar un cambio tanto en las costumbres de los judíos como también iba a traer bendición hasta los samaritanos a través de esta mujer que de entrada podemos decir que fue una de las primeras mujeres que se convirtió en reproductora de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Así es, la semana pasada analizamos cómo se ocurrió este encuentro, cómo Jesús rompe esta barrera social y étnica que había entre judíos y samaritanos y pone por encima el interés del reino. No pone por encima, ¿verdad?, el interés personal o racial, sino que Jesús va por encima de esas barreras sociales y establece una conversación con esta mujer para tratar de tocar su corazón. Ella como que entiende y no entiende bien el mensaje, de pronto quiere el agua, pero piensa, tú no tienes cántaro, ¿cómo la vas a sacar? Porque no estaba percibiendo a la totalidad lo que el Señor le estaba tratando de comunicar, hasta que Misael, el Señor le hace una pregunta muy personal, le dice, búscame a tu marido. Ahí donde entonces ella abre ya su corazón para recibir más plenamente el mensaje que Cristo quiere compartir con ella y con cada uno de nosotros en este día. Así es, y como siempre se ha tenido una temática de dónde es mejor adorar, la adoración siempre el hombre ha tenido porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios y siempre hay una necesidad de adorar. Y la mujer aquí en el versículo 20 que vamos a leer del capítulo 4 del Evangelio de Juan, introduce lo que es el tema de la adoración. Cuando dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el versículo 23 hace un énfasis cuando dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores les buscan. Y es importante, pastor y amados televidentes, que aquí el Señor le hace otro giro importante a lo que es la conversación que tenía con la mujer samaritana. Y aquí entonces, con esta pregunta que realmente hizo la mujer, empieza lo que es el sentido y una nueva declaración de parte de Jesús, como que el sentido y la naturaleza de la adoración va a cambiar a partir de la muerte del Señor Jesucristo. Porque cuando la mujer samaritana dice, porque sabemos que ella era samaritana, y los samaritanos son parte de las 10 tribus, las 10 tribus que realmente fueron sitiadas por el imperio enemigo, pero sabemos que ellos de una u otra forma adoraban a Dios, pero habían hecho una mezcolanza, un sincretismo religioso, en donde adoraban a Dios, pero también habían introducido dentro de su adoración oración y adoración a los dioses falsos, a los Baales, y por lo tanto, aquí ella está contrastada, que no sabe si va a adorar en los montes que está en Jerusalén,
porque normalmente se entendía que la verdadera adoración estaba con los judíos, con los de Judá, con la parte sur. Entonces ellos ya se sentían un poco excluidos de la adoración, y ella aprovecha para hacerle esa grande interrogante al Señor Jesús. Así es, pero eso entonces le responde con algo que es trascendental para nosotros. Primero, una declaración que pudiera tomarse como un juicio para tanto Israel como para Judá, porque dice, llegará el momento que ni aquí ni en Jerusalén. Y eso se vivió cuando en el año 70, ¿verdad? Pues el Imperio Romano invade Jerusalén, siendo dirigido por Vespasiano, Tito, corrijo, que era hijo del emperador Vespasiano, y en el año 70 destruye el templo y destruye la ciudad de Jerusalén, y se podría decir que en un tiempo prolongado no se adoró en Jerusalén como tal, porque, ¿verdad?, esto impidió que los judíos como nación se mantuvieran cohesionados, y fue hasta 1948 cuando los judíos son una vez más restituidos como nación por la declaración de la ONU en 1948, que les reconoce el Estado judío. De manera que podemos decir que esas palabras se cumplieron. Por un largo tiempo no se adoró en ese lugar. Pero esa no es la noticia trascendental, sino que la noticia impactante es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que la adoración no va a estar restringida a un lugar u otro, sino que la adoración va a depender del único Dios verdadero que se adora y del corazón y la actitud del hombre y la mujer que se acerca a Él, reconociéndole como Señor y Salvador y abriendo su corazón con sinceridad para adorar al único que merece adoración, que es Dios de los ejércitos, quien envió a su único hijo, que era con quien hablaba la samaritana, el único mediador entre Dios y los hombres. Y es interesante cómo aquí el Señor les dice que la hora viene, y cuando se habla de esa hora, se habla de aquel acontecimiento que va a cambiar lo que es el procedimiento y los lugares de adoración. Y dice que cuando se refiere a la hora, es a la hora en donde el Señor Jesucristo va a entregar su vida, que va a morir y luego va a resucitar. Y a partir de su resurrección cambia lo que es el sistema y el lugar de adoración, porque ya no tenemos que ir a ningún lugar, no tenemos que ir al templo, no tenemos que ir a las montañas, no tenemos que ir a ningún lugar, sino porque ya nuestro corazón va a ser el lugar principal de adoración. Y por lo tanto, pastor, yo creo que sabiendo que hay un nuevo pacto y sabiendo de esa trascendencia de la muerte de Cristo, pero también ese nuevo sistema de adoración que fue instaurado con la muerte y resurrección de Cristo, porque sabemos que cuando Cristo resucitó, o cuando Cristo murió, todas las barreras fueron rotas. Así es. Y dice la Biblia que cuando Cristo murió, el templo, es decir, el velo del templo se dividió en dos, y ya todos nosotros, todo el mundo tiene entrada directa a la adoración, a la presencia de Dios. Y por lo tanto yo creo que es un acontecimiento trascendente, pastor. Y esto que ha ocurrido porque ya nosotros tenemos entrada directo a la gracia, directo a ese poder y esa unción que nos brinda la presencia de Dios. Así es, como dice su palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia para que podamos alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Y es interesante, ya la mujer está abriendo su corazón, pastor, porque dice, mira, yo no entiendo mucho lo que tú me estás diciendo, en otras palabras, pero yo sé que cuando venga el Mesías, Él lo va a declarar todo. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, no lo entiendo, no alcanzo a comprenderlo. Cuando venga el Mesías, Él lo va a aclarar. Y ahí entonces Jesús le dice de manera puntual, yo soy el que habla contigo. Y es una de las pocas personas a las que Cristo se le declaró puntualmente como el Mesías. A otros, Él le decía, mira, cállate, no digas nada. Pero aquí Él dice, yo soy el que habla contigo. Y es necesario que la gente sea confrontado ante la realidad de que Jesús no es un hombre más de la historia, no es un filántropo más, no es un maestro más, no es un altruista más. Jesús es el Mesías. Cualquier concepto que usted tenga de Jesús que no lo reconozca como Señor y Salvador es poco para lo que Él representa. No es uno más, es el único Señor, el único Salvador. Y tiene mucho sentido, pastor y amados televidentes, cuando el Señor dice adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque hasta ese momento, antes de ese momento de ese nuevo sistema de adoración, realmente la adoración no pudiéramos decir que era sincera, porque era una adoración externa, era una adoración que le daba mucho lugar a la religiosidad,
Por lo tanto, simplemente era cumplir con actos y ritos en donde se entendía que tú estabas adorando a Dios. Tú podías estar en pecado, tú podías tener un corazón lleno de hipocresía y podías ir al templo y ofrecer todo lo que tú tenías que ofrecer, y para los hombres tú estabas cumpliendo, pero realmente en tu corazón quizás estaba toda esa hipocresía, todo ese odio, todo ese resentimiento que nadie podía verlo. Pero ya cuando viene ese nuevo sistema de adoración que el Señor instaura, yo creo que las cosas cambian. Aquí viene esa integridad, y ya el Señor aquí empieza otra nueva forma de tratar con los seres humanos, en donde ya Él no hay que ir a ningún templo, ya el lugar no es importante. Yo puedo adorar en mi cama, en mi habitación, en mi oficina, en el carro, en la calle. Yo puedo adorar en cualquier lugar a mi Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está dentro de mí y mi corazón es un altar dispuesto para la sincera adoración al Señor. Así es, somos constituidos templos, cada uno templos del Espíritu Santo. Cada creyente ahora tiene dentro de sí mismo el Espíritu Santo. Entonces nos guía, nos dirige, nos instruye en cómo debemos vivir y actuar de forma tal que adoremos a Dios. Porque ya la adoración, Misael, no es solamente un acto para cantar, orar u humillarnos delante del Señor, sino que ahora la adoración es un estilo de vida. Ahora vivimos para adorar y agradar a Dios. Y eso entonces tiene otra grande importancia. Por lo tanto, nosotros tenemos que velar por el cuidado y por la limpieza de ese altar que tenemos dentro de nuestro corazón, de no permitir que cosas inmundas penetren dentro de nosotros, porque cuando hay pecado, cuando hay inmundicia, cuando hay toda oscuridad, realmente el Señor no está en nuestro corazón. Y si no está en nuestro corazón, entonces no es un altar al Señor. Por lo tanto, amados amigos que sintonizan en este momento, tenemos que primero tener este espacio, porque el Señor le interesa tu corazón. Él dice en su palabra que mi paso os doy y mi paso os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, sino que Él la da desde dentro. Y entonces, para que Él esté dentro, ese altar de adoración que está dentro de nosotros tiene que ser adecuado y preparado para que Él pueda morar en él. De manera que motivamos en esta hora a reconocer que Jesús es el Mesías, el único mediador entre Dios y los hombres, y que a través del reconocimiento de Él como Señor y Salvador, tenemos entrada a la verdadera adoración y a la verdadera espiritualidad y a la verdadera vida que honra y agrada y glorifica al único Dios y verdadero Padre de todos nosotros. Sí, porque esta mujer también, como ella misma pregunta, que ella estaba esperando el Mesías. Ella lo estaba esperando, es decir, que aunque era samaritana, ella había sido forjada y formada en base a las Escrituras. Y de una u otra manera, aunque ella no era judía totalmente, ella estaba esperando ese Mesías y sabía que ese Mesías iba a venir con un nuevo sistema de cosas, iba a cambiar el ámbito de la adoración. Yo creo que esta mujer tuvo un privilegio grande cuando personalmente tiene ese encuentro con el Mesías Rey. Así es. Y el encuentro gira un poquito cuando llegan los discípulos, en el verso 27, que dicen, esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? De manera que aquí la historia, Misael, toma otro giro y vamos a ver entonces en la siguiente sección, ¿verdad, Misael? Cómo entonces este mensaje impacta a la mujer y cómo ella, con su testimonio, impacta a sus conciudadanos. Por lo tanto, entonces, vamos a ir a nuestra primera pausa y en breve retornamos con más en Sembradores de Esperanza. Y sé que has tenido tormentas, pero hoy te levantarás y tú cantarás. La victoria contigo hoy estará.
aplauso, de un grito de júbilo. Y seguimos aquí con el programa Sembradores de Esperanza. Estamos hablando con el tema la diferencia entre dos aguas referente al episodio, el encuentro que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Pastor, y ya en este momento quedamos en que cuando estaba Jesús conversando con la mujer samaritana, ahí llegaron los discípulos. Ajá. Llegaron los discípulos y dice la palabra de Dios que entonces los discípulos se maravillaron de ver que Jesús estaba conversando con una mujer, y entendemos que de pronto la mujer vuelve a su pueblo, vuelve a su comarca, y entonces aquí hay algo diferente, pastor, que ocurre cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor, porque sabemos que cuando Jesús les reveló la vida pasada a esta mujer, ella entendió que había algo diferente en Jesús que no había en cualquier otro rabí, y es que Jesús conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro de nuestras vidas. Y es interesante, como habíamos dicho anteriormente, que Jesús les reveló el pasado, pero no lo reveló con un motivo de acusarla, sino para ayudarla y para hacerle reconocer que realmente tenía que haber un cambio en su vida. Así es, si queremos que nuestro presente cambie y proyectarnos hacia un futuro diferente, hay que confrontar el pasado. Y cuando hablamos de confrontar el pasado es hacer un reconocimiento de que verdaderamente le hemos fallado a Dios, de que somos pecadores, de que no lo hemos hecho bien, que al seguir nuestros propios principios, nuestras propias normas, reglas, nos hemos desviado de la palabra del Señor. Entonces tiene que haber un convencimiento, un reconocimiento de nuestro pecado que nos lleve al arrepentimiento, y una vez que nos arrepentimos podemos entonces abandonar el pasado y encarar un presente y un futuro de la mano del Señor, porque Él ofrece perdón de pecados, salvación y vida eterna. Sí, es importante que esta mujer bajó a ese pozo, fue a buscar agua. Pero dice la Biblia que ella dejó su cántaro en ese lugar. Es decir, que las prioridades de ella cambiaron. Así es. Ya aquí, después que ella tuvo ese encuentro personal con Dios, no se estaba preocupando por esa agua temporal, porque ya el Señor le había dado esa agua espiritual, el agua que iba a tomar y que nunca más iba a volver a tener sed. Y aquí queremos hacer el énfasis, la diferencia entre esas dos aguas. El agua que ofrece el mundo, esa agua que te da sencillamente quizá una satisfacción temporal, que tú puedes resolver un problema por momento, más esa espiritualidad, ese gozo, esa esperanza que el Señor nos da, que es eterna y es por siempre. Entonces inmediatamente hubo un cambio trascendental en esta mujer, de manera tal que ella retorna y empieza ahora a hablar, a comunicar de ese gran encuentro que has tenido con el Maestro. Así es, porque el agua natural se almacena en tinacos hoy día, cisternas, ¿verdad? Pero el agua de vida eterna brota del corazón. Cristo le dijo, el que tome esta agua será en él una fuente que salta para vida eterna. Entonces ya ella, Misael, y todo aquel que ha querido en Cristo, tiene en su corazón esta fuente que donde quiera que llega tiene el deseo de compartir su fe, de hablar del amor de Dios, de la gracia del Señor, de la misericordia de Dios. Y un dato muy interesante, Misael, es que ella va donde le conocían y le dice, mire, he encontrado a uno que me ha dicho todo acerca de mí. Y quiero hacer énfasis en esto, porque muchos creyentes, Misael, se limitan a hablarle a sus familiares, compañeros de trabajo, vecinos, del amor y la misericordia del Señor, malinterpretando un texto que dice que no hay profeta sin honra en su propia tierra, o interpretándolo en el sentido de que no le van a hacer caso a aquellos que le conocen. Pero la historia de la samaritana nos dice que todo lo contrario. Ellos que sabían su pasado, ellos que sabían su trasfondo, ellos que sabían cómo ella era antes, ahora pueden comprobar lo diferente que se ve al poder compartir con ellos esta agua viva. De manera que aquellos que te conocen muy bien, que saben
como declamaba el pastor Domingo hace un rato, que saben que tú antes eras un vicioso, un delincuente, un ingrato, un malcriado, un borracho, un adúltero, y ahora ven que Cristo te ha cambiado. Ellos son impactados con este mensaje de agua de vida que brota de tu corazón hacia ellos. Y como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y podemos ver que el primer fruto del arrepentimiento de esta mujer fue que se convirtió en evangelista. Así y es es importante que ella retorna a su lugar, como usted acaba de señalar, pero ella tenía un pasado. Recuerda que ella fue a mediodía a buscar agua porque tenía miedo de que la vieran y de juntarse con otras mujeres porque tenía un pasado un poco oscuro. Pero ahora ella vuelve a su ciudad y empieza a hablar sin temor, sin miedo al pasado por su hecho, y empieza a decir que ha encontrado a un hombre que le ha dicho toda su vida. Y cuando le ha dicho, que él dice que le ha dicho toda su vida, es porque ya a partir de ese momento ella no sentía ninguna vergüenza por lo que había acontecido anteriormente, porque ya en ella había ocurrido esa renovación, esa restauración y ese perdón de todos esos pecados cuando realmente conoció al Señor. Así es. Y un dato interesante que nos dice la historia, quiero compartir el verso 39 del mismo Juan 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. El testimonio de ella, la palabra, lo que ella dijo acerca de Jesús, sirvió para que muchos creyeran en Cristo. Y así mismo Dios espera usarnos a ti y a mí como instrumentos, como canales de bendición para llevar este mensaje de paz y de salvación. Pero nota importante lo que dice el verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Aquí es importante que nosotros traigamos personas ante la presencia del Señor. Y que no solamente crean nuestras historias. Porque yo puedo delante de una persona que no me conoce inventarme un testimonio, decir que yo soy un gran predicador, que yo fui esto, aquello, lo otro. Pero no es mi palabra la que va a producir convencimiento. Mi palabra puede traer el despertar el interés en que las personas se acerquen a Jesús. Pero cuando tú vengas tú mismo a Jesús y te sientes a estudiar su palabra, a leer su palabra, a escuchar de él palabra de salvación, de gracia, de perdón, de misericordia, de amor para contigo, entonces tú no solamente vas a creer por lo que decimos Misael y yo en este día, sino que tú vas a creer por lo que Dios mismo va a hablar a tu corazón. Es muy importante esto que ocurrió con este encuentro. Y dicho sea de paso, este encuentro solamente el Evangelio de Juan es que hace énfasis en él. Y pastor, y es algo trascendental cuando esta mujer retorna a su comarca a hablar de lo que ya ha recibido. Y eso es una consecuencia de su fe. Y yo creo que todo cristiano que ha recibido y ha tenido ese encuentro con el Señor debe ocuparse de dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Nosotros hemos recibido la esperanza, hemos recibido una palabra de salvación, hemos recibido una palabra que transforma y que cambia. Hoy la gente está desesperada, que no sabe qué hacer por los acontecimientos que están pasando a nivel mundial, en donde nadie está seguro en ninguna parte. Y yo creo que lo único que puede cambiar y que realmente puede traer paz, primero dentro de nosotros, y poder generar un cambio en las personas, porque la ciudad y el país y el mundo no va a cambiar con políticas generales, sino que tiene que empezar por personas. Jesús empezó y trabajó con esta mujer, y esta mujer cambió, y luego fue, y a través de su predicación fueron cambiando, como usted acaba de decir, que creyeron en la palabra de esta mujer, pero cuando Cristo llega, entonces ya creen más por la misma palabra de Jesús. Y es importante que nosotros debemos ocuparnos, pastor, de predicar el Evangelio, de predicar esta palabra que salva, esta palabra que cambia, porque es la única vía y es el único camino que tenemos a generar un cambio en nuestra sociedad. Así es, esta mujer con un testimonio creíble, con una transformación visible, logró atraer a otros para Cristo. Y Cristo pudo, por su palabra, poder añadir aún más a la causa del Señor a través de una palabra firme, una palabra certera. Pero quiero resaltar, Misael, que el pasado solamente nos avergüenza cuando no lo hemos entregado en la mano del Señor. Pero una vez que hemos recibido perdón de parte del Señor, ya el pasado es un recurso para nosotros testimoniar lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestro pasado en las manos del Señor es un recurso para testimoniar lo que Él ha hecho en nuestro favor. Y si lo ha hecho conmigo, con Freddy Pérez,
con Misael de los Santos y con todo lo que de una u otra manera hablamos de su palabra, lo puede hacer contigo. El cambio comienza conmigo. No procure esperar que Dios cambie a tu esposo para tú venir al Señor, que Dios cambie a tus hijos, que Dios cambie a tu jefe, que Dios cambie al país. No, Dios quiere cambiarte a ti. Esta palabra va para ti en el día de hoy. Y tú, al igual que yo y la mujer samaritana, hemos tenido una vida de pecado, una vida que hemos transgredido los mandamientos del Señor, porque Él dice en su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo no soy la excepción, Freddy no era la excepción, ni tampoco la mujer samaritana era la excepción, pero también yo creo que tú tampoco eres la excepción. Por lo tanto, cuando tenemos la oportunidad de tener este encuentro con el Señor, este encuentro con su palabra, tenemos que abrir nuestros corazones y nuestras mentes para que esa palabra pueda generar un cambio, primero por dentro de nosotros y luego que ese cambio pueda externarse y pueda verse hacia lo externo. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad de oro. Como esta mujer no desaprovechó la oportunidad de tomar de esa agua que salta para vida eterna, esa agua que sacia la sed espiritual, que quita esa sed y ese anhelo que tú tienes por dentro, que nada te sacia, que siempre está buscando y está lleno de problemas y lleno de una ansiedad por las cosas. Yo creo que lo que tú necesitas es a Jesús, necesita ese cambio, necesita el que completa nuestras vidas y por lo tanto este encuentro que tú estás teniendo con Jesús es un tiempo para aprovecharlo. Así es, y es importante puntualizar ya casi al final de nuestro espacio que no se trata solamente de venir a Él por los beneficios que Él ofrece. Dios sana, Dios bendice, Dios prospera, Dios restaura, Dios trae tus hijos de vuelta a ti, tu marido, restaura tu hogar. Pero más que todo hay que reconocer que Jesús es Señor y Salvador. Somos salvos únicamente cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó a los muertos. De manera que en esta hora te invitamos a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. No solamente como la fuente de solución a tus necesidades, sino como el único que tiene poder para salvar tu vida. Él tiene grande interés en entrar en tu corazón. Él dice en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a permitir que nuestro hermano pastor ahora haga una oración por aquellas personas que han decidido abrir su corazón a esta palabra y abrir su corazón al Señor y generar este cambio desde adentro hacia afuera. Así es, puedes repetir conmigo estas palabras. Dile, Señor, en esta hora reconozco que soy pecador y que tú eres el Salvador. Por eso me humillo delante de ti, te pido que me perdones y que tú puedas saciarme con esta agua viva que le diste a la samaritana. Yo quiero tomarla hoy para no tener sed jamás. Ayúdame a renunciar a mi pasado y a vivir desde hoy en adelante una vida que te glorifique y que te adore en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pido. Amén. Sé que si hiciste esta oración, ese cambio que ocurrió en la mujer samaritana está empezando a ocurrir en ti. A partir de este momento, entonces empieza a moverte con lo que diste tu corazón, que te va a mover a un lugar en donde se predique esta palabra y que tú sigas creciendo en la palabra, sigas creciendo en el conocimiento de Dios hasta que lleguemos a ser perfectos como Él realmente lo es. Así que queremos despedirnos con estas palabras, no sin antes invitarte a que la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal nos sintonice en otra nueva emisión de tu programa Sembradores de Esperanza. Hasta entonces.